Hey, hola a todos, chavales y chavalas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en el primer vídeo de este canal, un canal en el cual hablaremos de muchos temas de biología, fisiología, bioquímica, etcétera, etcétera. Siempre cosas basadas en el ser humano, cosas interesantes, cosas, digamos, curiosas, de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo más o menos lo vamos retocando, ya que yo soy farmacéutico, como muchos sabréis, y es un tema que siempre me gustó, el cómo se modifica el cuerpo de una manera o de otra. Pero hoy no hablaremos de modificaciones del cuerpo, hoy hablaremos de ventajas evolutivas. Es que yo cuando era pequeño, pues tenía el típico problema de que era el niño que se mareaba en el autobús, el niño que se mareaba en el barco, el niño que se mareaba en el avión, el típico niño que decían que era un debilucho, que lo ponían allí en una esquina por si vomitaba que no salpicara. Y ese niño pues siempre se le tiene como una persona débil, como una persona pues digamos que no va a aguantar mucho o que si viviera hace 300 años habría muerto, pero no, es una ventaja evolutiva. El hecho de que te marees cuando vas en un avión o un barco, etcétera, es una ventaja evolutiva y es un detalle que te puede hacer que sobrevivas más tiempo, o al menos hace 2000 años hubiera hecho que sobrevivieras más tiempo, pero vamos a tratar el tema poco a poco, ya que es un tema muy interesante y además algo extenso. Y lo primero será llamar a las cosas por su nombre. A este trastorno que se produce cuando estamos en medios de transporte, ya sean coches, barcos, cualquier tipo de medio de transporte que nos mueva, se le llama cinetosis, es decir, cursa con náuseas, cursa con vómitos, y es lo que comúnmente le llamamos mareo. Esta cinetosis no es más que una respuesta de nuestro cerebro cuando llegan señales contradictorias de la visión, del equilibrio y de la propiocepción. Estos tres factores, estos tres receptores entre comillas que tenemos, son los que le dicen al cerebro qué tipo de movimiento estamos haciendo, en qué posición estamos y qué aceleraciones estamos sufriendo. El primero de estos sistemas es del que somos más conscientes y además el más importante, es la visión. La visión nos permite ver qué tipo de movimientos hay en nuestro exterior, si nosotros nos movemos hacia algo, si algo se mueve hacia nosotros, y nuestra posición más o menos relativa conforme al exterior. Es muy importante ya que gracias a ella somos capaces de mantener el equilibrio con los ojos abiertos, y por eso es un poquito más difícil mantener el equilibrio con los ojos cerrados, pero sigue siendo posible gracias al resto de los sistemas. Pero la visión es, digamos, la base con la cual se percibe el movimiento. El siguiente es bastante más simple y además no somos conscientes de él hasta que nos fijamos realmente, y es la propiocepción. Estamos llenos de propioceptores, que son receptores que nos dicen en qué posición estamos, qué fuerza estamos haciendo nuestros músculos, cuánta tensión están soportando, etcétera, etcétera, e informan a nuestro cerebro de cuál es la posición relativa de todo nuestro cuerpo. Por eso somos capaces de tocarnos la nariz o las puntas de los dedos sin siquiera verlos, porque sabemos dónde están gracias a los propioceptores. Y por último, el más interesante y a la vez el más complejo, es el equilibrio. El equilibrio es bastante difícil de entender, pero vamos a intentar explicarlo de una manera un poquito, pues, light. El equilibrio nos permite diferenciar entre dos tipos de movimientos o de aceleraciones, la aceleración angular y la aceleración lineal. Para la aceleración angular, para percibirla, tenemos los canales semicirculares, que como veis en el dibujo tienen posiciones en forma de X, Y y Z, es decir, en los tres planos de las tres dimensiones, y estos canales están llenos de un líquido. Ese líquido, dependiendo de hacia dónde movamos la cabeza, va a hacer una corriente hacia un lado, o hacia otro, hacia arriba o hacia abajo, o hacia adelante o hacia atrás. No olvidéis que esto está basado en un líquido, es decir, si nosotros vamos en un coche tan tranquilamente y de repente frena, aunque nosotros no nos movemos, el líquido tiene una inercia y él se moverá, aunque nosotros no nos estemos moviendo. Así que no olvidéis esto porque es muy importante para entender el resto. Luego tenemos la parte lineal del equilibrio, que está basada en el sáculo y el utrículo. Son dos estructuras que están en forma perpendicular y nos permiten saber si estamos tumbados de pie o si nos movemos hacia adelante o hacia arriba o hacia abajo. Es un sistema bastante sencillo que lo que hace es complementar la información que da el equilibrio angular. Así que así tenemos una idea general entre las dos de qué tipo de movimiento hacemos, qué aceleraciones tenemos alrededor y qué posición tiene la cabeza con respecto al resto del medio. Vale, Fonso, ¿pero qué me estás queriendo decir? Llevas 3 minutos y medio explicándome algo que no tiene nada que ver con los mareos. Pues tiene bastante más que ver de lo que crees. A ver, el cerebro lo que tiene para ser capaz de entender el tipo de movimiento son 3 vías, lo que hemos hablado: la visión, el equilibrio y la propiocepción. Muy bien, estamos dentro de un coche, el coche se está moviendo. La visión no percibe ningún tipo de movimiento, ya que realmente estamos dentro de una cabina, todo lo que tenemos alrededor está quieto, lo que se mueve es lo de fuera, pero normalmente no vemos mucho por la ventanilla. El equilibrio nota la aceleración, los movimientos, las curvas, todos los traqueteos. El equilibrio le dice al cerebro que te estás moviendo, y la propiocepción pues básicamente dice que estás parado porque estás sentado, no te estás moviendo. Entonces el cerebro percibe esta contradicción, ve que unos le dicen que se mueve y otros le dicen que no se mueve. Entonces él, que es muy evolucionado y muy inteligente, dice: coño, estoy envenenado. No tengo una señal que me diga que me estoy moviendo o que no me estoy moviendo. Hay señales que me dicen que sí y que no, con lo cual he ingerido algún tipo de tóxico que está afectando a mis sentidos, con lo cual lo que tengo que hacer es vomitarlo y salvarme. Y por esta razón la cinetosis es una ventaja evolutiva, ya que antiguamente la gente no sabía que era venenoso y que no. Entonces, al comer algo que tuviera un tóxico, al pasar a la sangre, el cerebro se daría cuenta de si era tóxico o no, entonces se activaría la señal del vómito o no.
Entonces esta persona podría salvarse en el caso de intoxicarse con algo que produjera esta contradicción entre las señales del equilibrio y la visión. En cambio, una persona que no tuviera este reflejo, directamente, aunque tomara ese tóxico y aunque llegara a afectar a su cerebro, pues no se daría cuenta, no se activaría el vómito, entonces absorbería toda la dosis y al final llegaría a una dosis lo suficientemente alta como para morir. Un ejemplo más actual de este reflejo sería el efecto que tiene, digamos, la borrachera, el alcohol, el efecto que tienen las personas, ya que lo primero que afecta es en el equilibrio y entonces hay esa contradicción entre el equilibrio que da señales contradictorias diciendo que vamos dando bandazos, y en cambio la visión, que también por encima hace que tengamos visión doble, pues tiene otro tipo de señales. Entonces esta contradicción hace que acabemos vomitando. Por eso hay un fenómeno bastante característico del alcohol, que es cuando nos tumbamos con la luz apagada antes de dormir. Si estamos borrachos, pues probablemente vomitemos, ya que el ojo no percibe movimiento, en cambio el pobre equilibrio está dando vueltas porque estás tumbado, estás con alcohol, etcétera, etcétera. Entonces al final lo más probable es que acabes vomitando. Así que ya sabéis, si salís de fiesta, pues que se os baje antes de poneros a dormir. Vale, ahora que sabemos cómo funciona, también sabemos cómo solucionarlo. Lo primero, los medicamentos. Hay muchos medicamentos que funcionan, pero sobre todo los antihistamínicos van muy bien, porque además de reducir esa cinetosis, también dan algo de sueño, que es la segunda forma de que se reduzca la cinetosis, dormir. Dormir viene muy bien, ya que digamos que desconecta estas fuentes de información de movimiento. Luego también es muy importante tener una cabina ventilada, ver en la distancia, ver que todo se mueve para aumentar la percepción visual de movimiento, y no comer mucho antes del viaje, porque si comes, digamos que se te hincha el estómago y tienes más facilidad para tener náuseas y vómitos, así que cuidado. Luego están los factores que aumentan esta cinetosis, que hacen que es más probable que tengamos este tipo de mareos, que es sobre todo fijar la vista a cosas cercanas, porque hacen que veamos todavía menos el movimiento que hay a nuestro alrededor. Así que importante no leer, no jugar a videojuegos, no estar con el móvil, etcétera. Y además también intentar ventilar la cabina, no ir muy juntos y no comer mucho, que eso ya es algo que tratamos en la anterior forma de reducir la cinetosis. Realmente todavía se desconocen los factores exactos que hacen que el cerebro pues deduzca si está envenenado o no. Esa contradicción no siempre hace que notes esos mareos, ya que, por ejemplo, cuando vamos corriendo en una cinta, en la típica cinta del gimnasio, hacemos el movimiento de correr. Nuestros propios receptores le dicen al cerebro, estamos corriendo. El equilibrio también nota ese movimiento de bamboleo de arriba abajo hacia los lados cuando nos movemos. Entonces también le dice al cerebro, estamos corriendo. Lo que no le dice al cerebro que estamos corriendo son los ojos, no se percibe movimiento. Realmente no hay un movimiento percibido por los ojos, ya que estamos estáticos. Pero en este caso el cerebro, en vez de activar la señal del vómito, lo que hace es intentar pues equilibrar esta falta de señal de los ojos, haciendo que tengamos esa sensación de movernos mucho más rápido, esa sensación de que nos estamos moviendo, ya que luego cuando bajamos de la cinta vamos andando tranquilamente y vemos que todo se mueve mucho más rápido. Este es ese efecto que estaba intentando equilibrar el cerebro diciendo a los ojos, realmente te estás moviendo, percibe movimiento. Así que ya veis que es algo que todavía es muy difuso, explica algunas cosas sí, otras no. Por ejemplo, el efecto del mareo cuando alguien juega a una Nintendo 3DS, hay gente que se marea, o cuando se utilizan gafas de realidad virtual, o en algunos casos donde bajan los FPS en algunos juegos. Ese tipo de mareos es porque el cerebro vuelve a ver esa contradicción entre hay movimiento, no hay movimiento. Cuando el cerebro no es capaz de entender realmente si hay movimiento o no, pues muchas veces se activan esos mareos, se activan esos vómitos de los que hemos hablado. Pero ya veis que es un detalle bastante interesante, era algo que mucha gente pues lo tenía como algo normal, algo que simplemente pasa y ya está, pero no, es una ventaja evolutiva y es algo que tiene su base, es algo que tiene su interés, y por eso quería que este primer vídeo hablara de algo pues realmente cotidiano, algo que todo el mundo le ha pasado o por lo menos lo ha tenido cerca, pero que tiene su sustancia, que tiene su gracia fisiológicamente hablando. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que le deis apoyo si realmente os ha gustado, que se lo paséis a gente que realmente le interese. A cualquier persona que no le interese pues no lo hagáis, porque sería un spam tonto y realmente no es interesante, pero habrá gente que sí, que le habrá pasado como a mí, que cuando era joven pues tenía bastantes mareos, o que era algo que siempre le ha molestado o que le sigue molestando, y es bueno que sepa que tiene una ventaja evolutiva, es bueno que sepa que eso no es así porque sí. Y además pues así tienes algo de lo que hablar con tus amigos, tienes algo que decir, hombre, yo soy una persona evolucionada, una persona que está por encima de ti, ya que vomito cuando voy en autobús. Así que espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos.